El aroma salobre del Mediterráneo se mezclaba con el dulzor de los jazmines cada mañana en Puerto Calma, pero aquel lunes de julio un hedor diferente flotaba en el aire, el de la codicia mal disimulada. Samuel Sam Adebayo lo percibió mientras el sol apenas despuntaba sobre las casas encaladas del pueblo. Era una vibración más que un olor, una tensión sorda que alteraba la melodía habitual de las olas y las conversaciones tempranas en el pequeño puerto pesquero. Desde la penumbra de su taller, Restauraciones Adebayo, el reflejo del sol naciente en una pieza de cromo pulido de una vieja osa enduro, parecía la única luz honesta en un mundo que se enturbiaba. Sam, un hombre cuya imponente figura de casi 1,90 m y piel oscura contrastaba con la mayoría de los lugareños, movía sus manos con la precisión de un cirujano sobre el motor de la motocicleta. Sus ojos, profundos y tranquilos, habían visto más de lo que la mayoría en Puerto Calma podría imaginar, mundos lejanos donde la calma era un lujo exótico. Ahora buscaba esa calma en la rutina de los pistones y los carburadores, en la resurrección de hierros viejos que otros daban por perdidos. Una fina cicatriz sobre su ceja izquierda, casi invisible, era el único vestigio visible de esa otra vida. Una vida de disciplina militar en una unidad de reconocimiento especial del ejército español, una vida que había decidido dejar atrás. Mateo Ruiz, su joven aprendiz de apenas 19 años, entró con el estrépito de la juventud dejando caer una mochila llena de sueños y herramientas. «Buenos días, Sam. Vaya nochecita dieron esos artistas». Se refería, Sam lo sabía, a los Halcones Nocturnos, el club de motos liderado por Javier Ráfaga Gómez. Sus motores trucados y sus exhibiciones de velocidad se habían convertido en la banda sonora no deseada de las noches de Puerto Calma. «El arte es subjetivo, Mateo», respondió Sam sin levantar la vista del motor, su voz grave y pausada. «Pero el respeto al sueño de los demás no lo es tanto». Más tarde, mientras el pueblo despertaba del todo y el paseo marítimo comenzaba a llenarse, Ricardo el Cuervo Montoya hacía su aparición. 50 años, cabello canoso peinado con elegancia, traje de lino impecable que desafiaba el calor andaluz. Caminaba junto al alcalde, sonriendo, prometiendo un futuro dorado para Puerto Calma a través de sus inversiones estratégicas. Montoya era el nuevo mecenas del pueblo, el hombre que traía progreso, o eso decía el discurso oficial. Sam, desde la distancia, veía la misma sonrisa que había visto en otros hombres, en otros lugares, la sonrisa del depredador que ha localizado a su presa. La presa, en este caso, parecía ser la propia alma de Puerto Calma. Y Sam, sin quererlo, estaba a punto de convertirse en su más inesperado defensor. La vibración en el aire se hizo más intensa. No era solo el motor de una motoclásica buscando su segunda vida, era el pulso de un conflicto que apenas comenzaba a latir. El primer encontronazo directo no tardó en llegar. Don Manuel, el anciano dueño de la librería El Faro de Papel, un pequeño local con más historia entre sus paredes que muchos museos, recibió la visita de Ráfaga y 2 de sus halcones. Querían el local, lo querían ya, y su oferta era ridícula, insultante. Sam había pasado a saludar a don Manuel, a recoger un libro de mecánica antigua que le había encargado. Encontró al librero pálido, acorralado tras su mostrador, mientras Ráfaga, con su chupa de cuero llena de parches y su actitud de gallo de pelea, gesticulaba con agresividad. «Mira, abuelo, los tiempos cambian. Este rincón vale más como, no sé, una boutique de souvenirs para guiris», espetó Ráfaga, sus secuaces riendo la gracia. «Montoya te hace un favor». Sam se interpuso, su corpulencia llenando el umbral de la pequeña librería. No dijo nada al principio, solo miró. Su mirada tranquila, observadora, recorrió a Ráfaga, luego a sus acompañantes, deteniéndose un instante más de lo necesario en el neumático delantero de la moto de Ráfaga, aparcada en la acera. «Javier», dijo Sam finalmente, su voz resonando grave en el pequeño espacio, «creo que don Manuel ya te ha dicho que no le interesa vender. Y la ley, hasta donde yo sé, todavía protege el derecho de un hombre a no ser intimidado en su propia casa». Ráfaga, sorprendido por la intervención del silencioso mecánico, se encaró. «¿Y tú quién coño eres? ¿El chatarrero africano para meterte donde no te llaman?» La provocación era evidente, el insulto racial directo. Sam no alteró su expresión. «Soy un vecino, Javier, y en este pueblo los vecinos nos cuidamos. Sobre todo a los que han cuidado de nosotros durante años con sus libros y su amabilidad». Se acercó un paso más, disminuyendo el espacio personal de Ráfaga.
Además, esa oferta que le hacéis, dudo que un tasador oficial la considerase justa. Más bien parecería coacción, y eso sí que es algo que a la Guardia Civil le interesa. Los halcones se tensaron, pero algo en la calma absoluta de Sam, en la certeza de su voz, los hizo dudar. Ráfaga farfulló una amenaza. «Esto no ha terminado, abuelo, ni contigo, grandullón». Dieron media vuelta y se marcharon, el ruido de sus motos una promesa de futuros problemas. Don Manuel, temblando, agradeció a Sam. «Ese Montoya está comprándolo todo, y usa a esos niñatos para asustar a la gente». La intervención de Sam no pasó desapercibida. Elena Vargas, la joven periodista detrás del combativo blog La Voz de la Costa, llevaba semanas investigando las opacas operaciones inmobiliarias de Ricardo Montoya y su sospechosa conexión con el repentino auge y la agresividad de los halcones nocturnos. El incidente en la librería fue la chispa que la llevó a buscar a Sam. Lo encontró en su taller, rodeado de esqueletos metálicos y la promesa de futuras restauraciones. Samuel Adebayo, ¿verdad? Elena era directa, su mirada inteligente y curiosa. «He oído lo de la librería, y he oído que no es la primera vez que los halcones persuaden a alguien». Sam la estudió en silencio por un momento. Vio en ella la tenacidad de quien busca la verdad, pero también la vulnerabilidad de quien se enfrenta a un poder mayor. «No busco problemas, señorita Vargas». «Yo tampoco», replicó Elena, «pero los problemas parecen haber encontrado Puerto Calma. Y Montoya es el epicentro. Necesito saber qué está pasando. La gente tiene miedo de hablar». Sam dudó. Involucrarse era lo último que deseaba. Su pasado le había enseñado el precio de las buenas intenciones en un mundo imperfecto. Pero la imagen de don Manuel asustado y la creciente sombra de Montoya sobre el pueblo le removieron algo profundo. «Montoya es un hombre de negocios», dijo Sam, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y Ráfaga es su herramienta más ruidosa. Observa sus movimientos, sus adquisiciones. A veces las herramientas dejan huellas que el maestro no puede borrar». Fue el inicio de una colaboración discreta. Elena, con su habilidad para rastrear registros y conectar puntos en el mundo digital. Sam, con su capacidad para observar el mundo físico, para ver los patrones ocultos en el comportamiento de los hombres de Montoya y Ráfaga. Mientras tanto, Mateo, el aprendiz de Sam, pasaba cada vez más tiempo orbitando el Nido del Halcón, el bar de carretera que Ráfaga había convertido en su cuartel general. Las motos brillantes, la música alta, la sensación de poder y camaradería fácil ejercían una peligrosa atracción sobre el joven. Sam lo veía, y su preocupación crecía. Intentaba hablar con Mateo, no con reproches, sino compartiendo su propia pasión por la mecánica honesta, por la belleza de una máquina bien construida, por el valor del trabajo paciente. «Una moto, Mateo», le dijo un día mientras ajustaban el encendido de una vieja Bultaco metralla, «es como la vida. Necesita un buen fundamento, equilibrio. Si solo buscas ruido y velocidad sin control, acabas estrellándote». Mateo escuchaba, pero la sirena de los halcones era fuerte. La presión de Montoya aumentó. Las carreras ilegales se volvieron una constante en las sinuosas carreteras de montaña que rodeaban Puerto Calma. No eran solo exhibiciones de velocidad, eran demostraciones de fuerza, una forma de marcar territorio y de intimidar a los pueblos vecinos y a los turistas que buscaban tranquilidad. Un par de accidentes extraños ocurrieron. El pequeño restaurante de la viuda Carmen, que se negaba a vender, sufrió un misterioso incendio en su cocina una noche. El olivar de los hermanos Quiroga, que bloqueaba una vista panorámica para un futuro chalet de lujo de Montoya, fue afectado por una plaga repentina. No había pruebas directas, solo el miedo creciente y la sombra de los halcones. La sargento Isabel Romero, de la Guardia Civil de Puerto Calma, era una mujer curtida, de mirada astuta y pocas palabras. Conocía a su pueblo y a su gente. Intuía la mano de Montoya detrás de la escalada de incidentes, pero se enfrentaba a un muro de silencio y a la impecable fachada legal del mexicano. Visitó a Sam en su taller, con la excusa de una consulta sobre una vieja moto de servicio. La conversación fue un sondeo mutuo. «Lleva poco tiempo aquí, señora Adebayo», comentó Romero, observando las herramientas ordenadas con precisión casi militar. «¿De dónde viene, si no es indiscreción?» «De muchos sitios, sargento», respondió Sam, limpiando grasa de sus manos. Buscaba un lugar tranquilo donde trabajar con hierros viejos. «Puerto Calma solía serlo», replicó Romero, su mirada fija en él. «Últimamente hay demasiado ruido y demasiados accidentes».
si viera o escuchara algo, algo que ayudara a mantener esa tranquilidad que tanto aprecia. Mis oídos ya no son lo que eran para el ruido, sargento, y mis ojos están en los motores, dijo Sam, devolviéndole la mirada con calma. Romero asintió lentamente. Sabía que había más en aquel hombre de lo que aparentaba, pero también comprendió que por ahora no obtendría más. Una noche Ráfaga anunció la gran carrera de medianoche, un desafío abierto por la carretera más peligrosa de la sierra, la que pasaba peligrosamente cerca del pequeño embalse que suministraba agua al pueblo. Era una provocación, una demostración de impunidad. Sam supo que no podía permitirlo. No por la carrera en sí, sino por el riesgo innecesario para la infraestructura y la clara intención de intimidación total. La noche antes de la carrera, armado con una pequeña bolsa de herramientas y moviéndose con el sigilo de sus años de reconocimiento, Sam visitó el lugar donde Ráfaga y sus lugartenientes guardaban sus motos más preciadas, un viejo almacén de aperos en las afueras. No buscaba un sabotaje destructivo. Con la precisión de un relojero, realizó ajustes mínimos pero cruciales en los sistemas de alimentación de combustible de 3 de las motos principales, incluyendo la de Ráfaga. Un pequeño trozo de sedimento estratégicamente colocado en un chiclé, un cable de bujías sutilmente desconectado para que fallara solo a altas revoluciones. Nada que un buen mecánico no pudiera arreglar, pero suficiente para arruinar una carrera y, más importante, la imagen de invencibilidad de Ráfaga. La gran carrera de medianoche fue un fiasco. La moto de Ráfaga empezó a toser y fallar a mitad de camino, ahogándose en una nube de humo. Otras 2 motos clave también tuvieron problemas inexplicables. Los halcones, furiosos y humillados, tuvieron que retirarse entre las risas contenidas de algunos espectadores rivales. Ráfaga juró venganza, convencido de un sabotaje, pero sin poder señalar a nadie. Elena, mientras tanto, había avanzado en su investigación sobre Montoya. Con algunas pistas que Sam le había proporcionado sobre ciertos movimientos de dinero y testaferros, descubrió un patrón de empresas pantalla y transacciones sospechosas que apuntaban a blanqueo de capitales a gran escala, usando los proyectos inmobiliarios como fachada. Pero necesitaba pruebas más directas, algo que conectara a Montoya de forma irrefutable con la intimidación y la posible corrupción. La oportunidad llegó de forma inesperada. Mateo, cada vez más dentro del círculo de los halcones, fue ascendido. Ráfaga, para probar su lealtad y quizás para tener a alguien fácilmente sacrificable, le encargó entregar un sobre discreto a un concejal del ayuntamiento, conocido por su repentina afinidad con los proyectos de Montoya. Mateo, asustado por el contenido que intuyó, probablemente un soborno, pero más asustado aún de Ráfaga, acudió a Sam en busca de ayuda, confesando su error. Le dije que solo era un recado, Sam, pero Ráfaga me miró de una forma como si supiera que yo sabía que no era solo un recado. Sam escuchó con paciencia. En el sobre, como sospechaban, había una considerable suma de dinero y una nota con instrucciones para la próxima votación urbanística. Era la prueba que Elena necesitaba. Pero entregarla a la Guardia Civil sin implicar a Mateo directamente y sin que Ráfaga tomara represalias inmediatas era el desafío. Sam ideó un plan. Sabía que el concejal se reunía discretamente con un intermediario de Montoya en una venta aislada a las afueras. Con Mateo como testigo aterrorizado pero cooperador y Elena lista para documentar desde la distancia con una cámara con teleobjetivo, Sam preparó el escenario. Usando sus conocimientos de mecánica, manipuló el viejo sistema de riego de la finca contigua a la venta para que se activara de forma accidental en el momento justo, creando confusión y empapando a los participantes en la reunión secreta. En medio del desconcierto, mientras el intermediario y el concejal intentaban protegerse del agua y salvar los documentos, Sam, moviéndose como una sombra, logró sembrar el sobre original, ahora vacío y ligeramente humedecido para hacerlo parecer parte del incidente, cerca de ellos, mientras recuperaba el dinero y lo reemplazaba por papeles sin valor en un sobre idéntico que Mateo había logrado sustraer momentáneamente del despacho del concejal antes de la entrega. Elena lo grabó todo: la reunión, el accidente del riego, la confusión y, crucialmente, al concejal intentando secar y esconder el sobre original, que ahora solo contenía papeles en blanco, pero que él creía lleno. La prueba del intento de soborno, aunque el dinero físico estuviera a salvo con Sam, era la intención documentada y la reacción del concejal.
La publicación de Elena, con las fotos y un relato detallado del intento de soborno frustrado por un sistema de riego caprichoso, causó un pequeño terremoto en el ayuntamiento. El concejal fue suspendido y la reputación de Montoya sufrió su primer rasguño público serio. Ráfaga, furioso por el ridículo y la incompetencia aparente, culpó a Mateo, quien, advertido por Sam, ya había desaparecido temporalmente en casa de unos parientes lejanos. Montoya, sin embargo, era un adversario mucho más peligroso que Ráfaga. El incidente del concejal fue una molestia, pero no detuvo sus planes. Decidió acelerar su proyecto estrella, el Puerto Calma Paraíso Resort, un complejo de lujo que requería la expropiación o compra de varias propiedades en el casco antiguo, incluyendo la librería de Don Manuel y otros pequeños negocios tradicionales. Para ello, organizó una fastuosa gala benéfica en el hotel más emblemático del paseo marítimo. El objetivo, seducir a las autoridades restantes, ganarse a la opinión pública, con una generosa donación al pueblo y presentar el proyecto como la única vía hacia la prosperidad. Elena sabía que esta gala era el momento perfecto para lanzar su reportaje definitivo, el que conectaba todas las piezas, las empresas pantalla de Montoya, el blanqueo de capitales, la extorsión a través de los halcones, el intento de soborno. Tenía documentos, testimonios anónimos y las grabaciones de Sam. Era una bomba informativa. Sam, por su parte, intuía que Montoya no dejaría que nada ni nadie arruinara su gran noche. Elena sería un objetivo. Y esta vez, la amenaza sería mucho más seria. La presión sobre Ráfaga para que solucionara el problema de la periodista sería máxima. La noche de la gala, Puerto Calma brillaba con una luz artificial y febril. Limusinas, vestidos de noche, sonrisas forzadas. Los halcones nocturnos, con Ráfaga al frente luciendo un traje de cuero negro que parecía fuera de lugar entre tanto lino, controlaban férreamente los accesos al hotel, sus motos aparcadas en una hilera amenazante. Sam, vestido con una sencilla camisa oscura y pantalones de trabajo limpios, observaba desde las sombras de una calle lateral. Su plan no era enfrentarse a todos ellos, sino proteger a Elena y asegurar que su mensaje llegara. Elena había decidido que el mejor lugar para subir su artículo a la red era la pequeña redacción improvisada de La Voz de la Costa, un apartamento alquilado con una buena conexión a Internet, a un par de calles del hotel. Sam la había acompañado hasta allí, revisando cada rincón, cada posible vía de acceso. Cuando empieces a subirlo, avísame. Tendrás unos 10 minutos, como mucho, antes de que intenten algo si se enteran, le dijo Sam. Yo crearé una distracción. Mientras Elena tecleaba con rapidez febril, Sam puso en marcha su parte. Había estudiado los planos eléctricos del hotel y del sistema de iluminación ornamental del paseo marítimo durante días. Con unas pocas herramientas y su conocimiento de los sistemas, accedió a una caja de conexiones discretamente situada en un callejón de servicio. No era un sabotaje destructivo, sino una sobrecarga calculada y temporal. Justo cuando Montoya subía al estrado en el salón principal del hotel radiante para iniciar su discurso sobre el futuro brillante de Puerto Calma, las luces del paseo marítimo parpadearon y se apagaron. Un segundo después, las luces del propio hotel fluctuaron violentamente y se cortó la megafonía. Un murmullo de sorpresa y desconcierto recorrió la sala. Afuera, en la calle, la confusión era mayor. Ráfaga, que estaba coordinando la seguridad exterior, vio cómo sus hombres corrían de un lado a otro sin saber qué pasaba. En ese preciso instante, recibió una llamada de uno de sus contactos dentro del hotel. La periodista está a punto de publicar. Montoya dice que la pares ya. Ráfaga localizó a Elena en su mapa mental, el apartamento alquilado. Saltó sobre su moto más potente, una bestia negra y cromada, y rugió hacia allí, seguido por 2 de sus secuaces. Sam lo había previsto. Cuando las luces fallaron, ya estaba en movimiento. Conocía las callejuelas de Puerto Calma como la palma de su mano. Sabía que Ráfaga tomaría la ruta más directa. Él tomó la más inteligente. Elena, al ver las luces parpadear, supo que era la señal. Pulsó publicar. El artículo, con todas sus pruebas, estaba online. Un instante después, oyó el rugido de las motos acercándose. La persecución fue breve pero intensa. Ráfaga y sus hombres llegaron al portal del apartamento justo cuando Elena intentaba salir por la puerta trasera, alertada por un mensaje de Sam. Sam apareció de la nada en su vieja Sanglas 400Y, una moto que, aunque clásica, él había afinado hasta la perfección.
Era mucho menos potente que las máquinas de los halcones, pero increíblemente ágil. ¡Sube!, le gritó a Elena. La sangla se escurrió por un pasadizo demasiado estrecho para las custom de los halcones. Ráfaga, loco de rabia, lo siguió por la calle principal. Sam no intentó competir en velocidad. En lugar de eso, la condujo hacia la zona del mercado, llena de puestos y obstáculos. Con una maniobra increíblemente precisa, hizo que las anglas derrapara ligeramente sobre un reguero de aceite que casualmente se había vertido de un bidón abandonado, un bidón que Sam había colocado allí horas antes. Él controló la derrapada. Ráfaga, viniendo a toda velocidad detrás, no pudo evitar el aceite. Su moto patinó, se cruzó y lo lanzó contra una pila de cajas de fruta vacías. El golpe fue más aparatoso que grave, pero Ráfaga quedó tendido, cubierto de tomates y humillación, su moto averiada. Sus secuaces, al ver a su líder en el suelo, dudaron y fueron rápidamente rodeados por una patrulla de la Guardia Civil, alertada por Sam con una llamada anónima sobre carreras ilegales y alteración del orden público con resultado de accidente, precisamente en ese punto. Mientras tanto, en la gala de Montoya, el desastre era total. Los móviles de los asistentes no paraban de sonar con notificaciones. El nombre de Montoya y las palabras fraude, coacción, blanqueo iluminaban las pantallas. El alcalde intentaba balbucear algo. Montoya, pálido pero intentando mantener una compostura gélida, vio cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. La sargento Isabel Romero, que había llegado con refuerzos previendo problemas, se abrió paso entre la multitud. Ricardo Montoya dijo con voz firme, las luces de emergencia del hotel iluminando su rostro serio, queda usted detenido por presuntos delitos de fraude, coacción y blanqueo de capitales. Tiene derecho a guardar silencio. Los flashes de las cámaras de la prensa, que ahora sí tenían una historia de verdad, cegaron al antes intocable empresario mientras le leían sus derechos. Días después, la resaca del escándalo aún sacudía Puerto Calma, pero era una resaca con sabor a liberación. Las investigaciones sobre Montoya S.L. se extendieron como una mancha de aceite, implicando a varios funcionarios y empresarios no solo en la costa, sino también en otras partes de España. El imperio de El Cuervo se desmoronaba. Ráfaga y varios de sus halcones enfrentaban múltiples cargos, desde desórdenes públicos hasta asociación ilícita. El nido del halcón fue clausurado. Mateo Ruiz regresó a Puerto Calma visiblemente afectado pero también más maduro. Volvió al taller de Sam, pidiendo disculpas y una segunda oportunidad para aprender el oficio. Sam asintió, sin reproches, y le puso a limpiar un carburador. Elena Vargas se convirtió en la periodista más famosa de la costa andaluza. Su blog recibió miles de visitas y ofertas de medios nacionales. Pero ella decidió quedarse en Puerto Calma, porque, como le dijo a Sam, aquí es donde la verdad necesita más guardianes. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja el taller, la sargento Romero visitó a Sam. Llevaba ropa de civil. Parece que el pueblo le debe una a Adebayo, dijo apoyándose en el marco de la puerta. Embora sus métodos para facilitar la justicia, digamos que son poco convencionales. Sam siguió puliendo un guardabarros de una Montesa Cota. Solo soy un mecánico, sargento. A veces, cuando una pieza está atascada, hay que darle un golpecito en el lugar exacto para que se suelte. Romero sonrió, una sonrisa genuina esta vez. El nuevo alcalde, don Anselmo, el de la librería, por cierto, quiere formar un pequeño consejo vecinal de seguridad ciudadana. Nada oficial, solo gente con perspectiva. Ha pensado en usted. Sam levantó la vista, sus ojos encontrando los de la sargento. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Piénselo, añadió Romero. Un hombre que sabe tanto de cómo funcionan las cosas y de cómo arreglarlas cuando se rompen sería valioso. Se marchó, dejando a Sam con el eco de sus palabras y el olor a metal limpio. Sam contempló la moto a medio restaurar. Quizás, después de todo, su búsqueda de paz no significaba aislamiento total. Quizás significaba encontrar un lugar donde sus habilidades, forjadas en las sombras de su pasado, pudieran servir a la luz. Puerto Calma, con sus ruidos y sus silencios, con su belleza y sus nuevas cicatrices, empezaba a sentirse, sorprendentemente, como un hogar. Un hogar que, de vez en cuando, podría necesitar un guardián silencioso con manos de mecánico y ojos de estratega.